Hola a todos y bienvenidos a uno de los libros que pues me dejé por reseñar en el pasado y que aprovecho para hacerlo ahora en este jueves, y es nada menos que Aventuras de 3 rusos y 3 ingleses, que a veces continúa el título con En el África Austral. Una de estas aventuras de Verne curiosas, que no son tan conocidas pero que tienen muchos detalles interesantes, y además vemos cómo pues Verne, ya consolidado como un grandísimo autor y multivendido, creo que en la época consiguió, tanto en las ventas en revistas como en los fascículos de las revistas, como luego en las ventas de los libros de recopilación, la verdad es que lo consiguió reventar el mercado, y la verdad es que todo tiene un sentido, y si lo consiguió es por algo muy concreto que yo creo que vale la pena revisar, echar un vistazo y entender. Está fechado el libro en 1854, mejor dicho, la narración del libro es en 1854, cuando se está explorando el África Austral, y que, bueno, pues creo que más o menos para los que saben un poquito cómo se suele explorar, se suelen utilizar mucho los ríos. Eso está muy bien, el tema de los ríos para explorar. Tú vas por el mar en tu barco, te metes por el río arriba y hasta donde puedas llegar, hasta donde encalles, y pues ahí te das media vuelta, ¿verdad? Sin embargo, en África ocurre una cosa interesante, y es que las diferentes capas de tierra provocan que haya un montón de cataratas. Acordaos del Nilo, normalmente es la mejor manera de acordarse, donde tienen 400.000 cataratas río arriba, de manera pues, que un barco llega a la catarata, se da media vuelta y se va, porque no tiene nada que hacer por allí. Por eso la comunicación está muy bien entre las diferentes zonas, pero ahí siempre los imperios estaban muy partidos entonces. Esto lo que genera es que el África no podía ser explorada pues simplemente subiendo río arriba y cuadrando más o menos los mapas, sino que había una enorme zona central que no podía ser explorada. Sí tenía ríos, evidentemente, pero pues era total y absolutamente imposible llegar hasta ellos, llegar hasta su cauce de río, llegar hasta pues más o menos la mitad del río, no vamos a decir hasta su nacimiento, y entonces pues ocurría que en África toda la costa estaba muy bien controlada, pero todo el interior no se conocía. De ahí que el libro de Verne de 5 semanas en globo tuviera tanto éxito, porque al final el globo atraviesa de parte a parte y cruza toda esa zona de África desconocida. Pero es que además en esta aventura vemos cómo la idea de estos científicos, porque al final estamos hablando de 6 científicos, es trazar triángulos. No es estúpido en sí mismo. Nosotros a día de hoy tenemos mapas maravillosos, tenemos satélites y podemos ver perfectamente todas las dimensiones, pero entonces trazar triángulos era la manera que tenían de cuadrar los meridianos con los mapas de las zonas. De esta manera podían conseguir saber exactamente de dónde iba, de un punto A al punto B, sabían exactamente la distancia que había. Este trazamiento de triángulos se hace por el tema de los meridianos. Como digo, al final los meridianos se supone que son todos iguales, ¿vale? Entonces, pues a partir de ahí pues puedes hacer las medidas oportunas. Esto genera pues una serie de problemas, evidentemente, como pensaréis, en mitad de la naturaleza, en mitad de una naturaleza más bien tirando a salvaje, o de zonas donde puede haber diferentes tribus, pero que pues tienen su control, su poblado, su zona más o menos accesible, pero el resto es todo salvaje, y además pueden ser incluso zonas de guerra entre tribus, de manera que trazar esos triángulos, los puntos de esos triángulos, puede ser bastante complicado y puede llevar a demasiados problemas. También tenemos un tema de un avance tecnológico muy interesante que sirve para salvar las cataratas, o al menos parte de ellas, y zonas de rápidos, que son los barcos de vapor desmontables, ¿vale? Esto fue pues bastante éxito en su momento, ya que los barcos de vapor en sí mismos son bastante pesados, tienen que llevar la caldera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tú podías llevar una piragua, y más o menos una piragua entre 2 personas pues se puede transportar, aunque sea pesada y tal, pero se puede llevar. Quizás pues una embarcación un poquito mayor, pero como digo, pues los barcos de vapor desmontables pues son bastante más pesados, y lógicamente pues había que ingeniárselas de alguna manera para que se pudiera desmontar y que pudiera transportarse. Esto provoca que pues las cataratas y los rápidos de los ríos, si al otro lado hay suficiente profundidad, tú te puedes desmontar el barco, te lo llevas para otro lado, te puede llevar más o menos tiempo, pero accedes a un nuevo cauce de un río. Esto pues genera cierta ventaja, ¿verdad? Pero como os digo, el tema de los triángulos va a dar tela, mucha tela, porque en ocasiones pues hay puntos concretos a los que se puede llegar y otros en los que no. Estos 3 rusos y 3 ingleses no solo son geógrafos, que al final es lo que están haciendo, es un tema de geografía, sino que cada uno tiene otro campo de especialización, de manera que pues tenemos las diversas aventuras que suelen correr estos buenos hombres, que muchos de ellos son bastante despistados y generan diversas problemáticas. Ven una mariposa, se van corriendo detrás de la mariposa y ya la tenemos liada, ¿no? Porque ahí se va el buen hombre y va a intentar saber cuándo se da cuenta de que se ha alejado millas y millas del resto de sus compañeros.
En cualquier caso, bueno, pues la aventura interesante, se va explorando todas las tierras, se va explorando las diferentes tribus. La verdad es que me ha sorprendido mucho cómo Julio Verne intenta siempre ser lo más exacto posible. Eso me gusta, me encanta, ¿no? Cómo trata de describir las tribus, pero siempre ir a tiro fijo, hablar de sus nombres, hablar de sus jefes, hablar de sus costumbres. Y bueno, creo que eso es una auténtica barbaridad para una persona que obviamente no visitó esos parajes, de manera que hay que también valorar cómo tenía esa fama de ser una persona muy exacta y que tenía esa fama de ser una persona que si te contaba algo era un 99% que fuera cierto. A menos que él te dijera que fuera fantástico, tenías la certeza de que iba a ser cierto. ¿Qué sucede también con estos 3 rusos y 3 ingleses? Quizás os sorprenda la combinación. Y el tema es que en 1854 estalló, no podemos decir una guerra en sí misma, pero bueno, estallaron hostilidades entre los rusos, entre el imperio ruso y el imperio entonces británico. De manera que de pronto se encontraron 2 grupos de 3 que deberían estar enfrentados a pesar de conocerse, a pesar de llevarse bien, y que salvando las dificultades entre 6, de pronto se encuentran con que tienen que ir de 3 en 3 salvando las diferentes dificultades con las que se encuentran. Porque trazar triángulos se puede hacer entre 2 equipos, pues mandar uno por un lado y otro por otro, pero realmente el tema de salvar las dificultades pues puede ser bastante más complicado. Es solo pensar que si alguien se hace daño, entre 2 personas puedes llevarlo en una camilla, pero si tienes algún problema mayores, de pronto ya parece que tienes que dejar a alguien atrás, ¿no? En cambio, entre 6, pues siempre vas a tener opciones de llevar a 1 o a 2 incluso metidos en camilla sin ningún tipo de problema, por poner un ejemplo. Así que, pues ya os digo, aventuras de todo tipo, tribus total y absolutamente con costumbres poco civilizadas, bosques en mitad de los triángulos que van a generar diversos problemas para ellos, para atravesarlos, puesto que para un indígena africano, si hay un bosque que no se puede acceder, pues no se accede y ya está. ¿Sabes tú qué problema? Será por árboles, ¿no? Pero para unos geógrafos que tienen que pasar por el sí o sí, pues supone un mayor problema. Y por supuesto también vamos a tener enemigos, vamos a tener a gente que quiere que se enfrenten, a personas que consideran que la amistad entre los rusos y los ingleses es imposible. Fijaros las vueltas que da la vida, ¿no? Desde 1854 hasta 2024, y cómo, pues, al final van a necesitar sí o sí valorar si es más importante, pues, hacerle caso a su patria o hacer caso a gente que conoces que es buena. Eso ya, pues, como digo, es un tema bastante controvertido que yo creo que a día de hoy, pues, lo tenemos bastante de actualidad y es bastante triste las decisiones que se toman a ese respecto. ¿Y cuáles son los temas de Verne? ¿Cuáles son esos detalles que siempre ayudan a que el lector se enganche? Verne escribía en revistas, es algo que se me olvida mucho, pero escribía en fascículos que se vendían semana a semana, mes a mes o con el formato que fuera, pero necesitaba mantener la atención del lector capítulo tras capítulo. Y por eso, entonces era pues bastante complicado generar una trama que consiguiera atrapar al lector durante demasiado tiempo, pues lo que hacía era que cada capítulo lo iba enganchando con una u otra sorpresa, de manera que pues, uno se mantuviera siempre atento porque siempre podía pasar algo. No se sabe qué, ¿vale? No pueden ser cosas inverosímiles, evidentemente, tienen que ser cosas más o menos realistas, pero para eso Verne era un artista y era capaz de plantearlas de tal manera que no te quedaba más remedio que decir, bueno, pues esto sí, efectivamente es realista y al mismo tiempo pues me está sorprendiendo. De esta manera, como digo, luego recopilaba los fascículos en 1 o 2 tomos de libro, dependiendo de su longitud, y pues aquí hasta el día de hoy que nos ha llegado, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado en formato libro y nos olvidamos de la parte de los fascículos. Muy importante siempre mantener la atención del lector a lo largo de los capítulos y a lo largo de la historia. Es algo que, pues el tema de Sanderson, ¿no? Como hace evolucionar siempre las diferentes tramas para mantener la atención del lector, es otro de los trucos que hay en ese sentido. Y bueno, pues creo que ya está todo dicho, ¿no? Es un libro bastante curioso de Julio Verne. Salió en bastantes colecciones hace años. A día de hoy ya es más complicado encontrarlo en diferentes colecciones porque se suelen publicar libros más conocidos. Digamos que se leen más, pero los mismos libros, ¿no? Lo cual es un poco triste. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, es un libro muy interesante. Es un libro que nos muestra todas esas aventuras en un continente totalmente inexplorado, pero que al fin y al cabo pues también tiene sus gentes, sus costumbres, su cultura y que pues va a generar un conflicto con ellos, evidentemente, porque unos no se entienden a los otros, da igual el sentido en que pongamos esto. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Uno de estos libros curiosos que creo que están bastante entretenidos, que son bastante curiosos y de los que se pueden aprender mucho. Y nada más. Espero que os haya gustado, como siempre, como todos los viajes extraordinarios de Verne, y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.